Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, hoy vamos a ver resumen de Aprende en Casa 3, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 12 al 16 de abril. Toda esta semana conocimos a 4 matemáticos muy importantes, su historia y sus aportaciones. Vamos a comenzar. Tales de Mileto nació en el 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, una ciudad griega en la costa jónica, hoy Turquía. Aquí tenemos un busto de Tales de Mileto. Aquí podemos ubicar Grecia y Turquía, y aquí está la ciudad de Mileto y una imagen de la época. Muchos investigadores afirman que la ciencia nace con Tales de Mileto en el siglo VI a.C., pues él introdujo una nueva filosofía en donde buscaba dar explicación de los fenómenos naturales mediante un método racional. Su pensamiento planteaba cuestionamientos del cómo y el por qué, pero también fue el primero en cuestionarse quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Su conocimiento se vio favorecido gracias a los viajes que realizó, principalmente a Egipto, Persia y Babilonia. Asimismo, se le conoce como uno de los 7 sabios, porque tuvo aportaciones en diferentes ámbitos, como la filosofía, las matemáticas, la geometría, la astronomía, la física, entre otras. Por ejemplo, alrededor del año 600 a.C., Tales de Mileto visitó Egipto. El faraón lo mandó a buscar. Le dijo que había escuchado de su sabiduría. Por ello le pidió que averiguara la altura de la Gran Pirámide o la Pirámide de Keops. Durante varios días estuvo observando la sombra tanto de la pirámide como la de su bastón. Observó que a cierta hora, cuando los rayos del sol no daban tan directo, la sombra de su bastón medía lo mismo que su altura. También observó que pasaba lo mismo con su estatura y su sombra. Por lo tanto, dedujo que esto se repetiría con la pirámide. Entonces, se puso a hacer comparaciones y vio que se formaba un triángulo entre la sombra de su bastón con la pirámide y los rayos del sol. Y sería lo mismo con la pirámide. Comparó los triángulos e hizo cálculos necesarios para obtener la altura de la pirámide. Y aquí podemos ver los triángulos que se forman con las sombras y los rayos del sol, y como estos triángulos son semejantes. Más adelante vamos a ver que este es un teorema muy famoso que él hizo. Dentro de sus aportaciones tenemos diferentes teoremas, como el que afirma que el círculo se bisecta por su diámetro, o también que los ángulos de la base de un triángulo con dos lados iguales son iguales. Por ejemplo, aquí estos dos ángulos son iguales, estos dos lados miden lo mismo y este que comparten miden lo mismo. Por eso estos dos triángulos son iguales. A eso le llamamos LAL. También demostró el teorema que afirma que los ángulos opuestos en líneas rectas que se intersectan son iguales. Por ejemplo, el ángulo B y D son iguales y el ángulo A y C. Otro teorema lo que nos dice es que si dos triángulos son tales que los ángulos y un lado de uno son iguales a dos ángulos y un lado del otro, entonces los triángulos son iguales. Por ejemplo, este ángulo, este lado y este ángulo es igual a este ángulo, este lado y este ángulo. A esto le llamamos ALA, ala. Otro teorema demuestra que todo ángulo inscrito en un semicírculo es recto. Y aquí vemos cómo se forma un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo mide 90 grados. Por último, el famoso teorema de Tales, que lleva su nombre, y que nos dice que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Es decir, lo que nos está diciendo es que este segmento AB es proporcional a A'B', así como BC es proporcional a B'C'. Ahora veamos Euclides. Euclides nació en el 325 a.C. y murió en el 265 a.C. Fue un matemático y geómetra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, ciudad situada al norte de Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I.
Algunos autores árabes afirman que Euclides nació en Tiro y vivió en Damasco. Aquí ubicamos a Alejandría en Egipto y se ve que colinda con el mar Mediterráneo. Su obra, Los Elementos, es una de las producciones científicas más conocidas del mundo y era una recopilación del conocimiento impartido en el ámbito académico de entonces. El libro Los Elementos no eran como se piensa a veces, un compendio de todos los conocimientos geométricos, sino más bien es un texto introductorio que cubría toda la matemática elemental de la época, es decir, la aritmética, la geometría sintética y el álgebra. Se encuentran en él anotadas todas las definiciones verdaderas, evidentes, y las verdaderas que se desprenden de ellas, llamadas teoremas. Pero no todo lo que se encuentra en el libro lo descubrió Euclides. Algunos contenidos del libro son descubrimientos de los griegos anteriores a él. Y aquí podemos observar un fragmento de los elementos de Euclides escrito en papiro hallado en Egipto. Sin embargo, Euclides lo estructuró. Está dividido en 13 libros o capítulos, de los cuales los primeros 6 son sobre geometría plana elemental, los 3 siguientes sobre la teoría de números, el 10º libro sobre los números inconmensurables, como raíz de 2, y los 3 últimos principales sobre la geometría de sólidos. Se debe a él la elección de los axiomas, el orden de los teoremas y muchas demostraciones. En total, el libro se compone por 130 definiciones, 5 postulados, 5 nociones comunes, 465 proposiciones, 93 problemas y 372 teoremas. Con esto se obtienen las bases de diversos campos temáticos de la matemática griega, como la geometría plana. Y podemos ver la portada de uno de los libros de 1576. Este es el libro 1. Euclides intentó resumir todo el saber matemático en su libro Los Elementos. La geometría de Euclides fue una obra que perduró sin variaciones hasta el siglo XIX, es decir, los años 1800. Además de ser un poderoso instrumento de razonamiento deductivo, ha sido extremadamente útil en muchos campos de conocimiento, por ejemplo, la física, la astronomía, la química e ingenierías. Ha tenido muchas aplicaciones a lo largo de la historia. Muchas obras de ingeniería se han construido gracias a ella. Tan grande ha sido el impacto de este libro que durante más de 2200 años ha sido el libro más usado para enseñar a demostrar a los estudiantes de matemáticas. Incluso, en la actualidad, la enseñanza de la geometría está vinculada al libro de los elementos. Solo ha cambiado el estilo y la presentación, pero no el contenido. Aquí podemos ver otra portada del libro Los Elementos de 1689. Dentro de las aportaciones tenemos entonces que las verdades inmediatas o evidentes aplicables para todas las ciencias se pueden llamar nociones comunes o axiomas, y las verdades inminentes específicas para la geometría las llamamos postulados. Por ejemplo, una afirmación es que es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro, pero para ello tenemos que comprender otros elementos, por ejemplo, un punto. ¿Qué es lo que no tiene partes? Es decir, que solo tiene posición. Una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. También tiene otras afirmaciones sobre las superficies. Por ejemplo, una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Y también tenemos del círculo. Un círculo es una figura plana rodeada por una línea tal que todas las rectas que inciden sobre ella desde cierto punto interior a la figura son iguales entre sí. El punto interior se va a llamar centro del círculo y el diámetro del círculo es una recta cualquiera, trazada que pasa por el centro y limita en ambos sentidos por la circunferencia del círculo, recta que también divide el círculo en dos partes iguales. Se cree que algunas de estas definiciones fueron inspiradas por objetos del mundo real. Por ejemplo, la definición de la línea recta parece que fue inspirada por el nivel que se usa en la albañilería o en el borde de una regla. A continuación veremos afirmaciones que se consideran inmediatamente verdaderas, es decir, son nociones comunes o axiomas. Estas afirmaciones son verdaderas, por lo que se considera que no se requiere ninguna explicación.
La noción 1 es que las cosas que sean iguales a una misma cosa son también iguales entre sí. La 2 es que si a dos cosas iguales se le agregan cosas iguales, los totales son iguales. La noción 3 dice que si a cosas iguales se le quitan cosas iguales, los restos son iguales. La noción 4 dice que las cosas que se superponen una a la otra son iguales entre sí, por lo tanto, si una figura se puede trasladar sobre el plano, de modo que al colocarse sobre otra, ambas figuras coinciden perfectamente, se superponen, es decir, se empalman. Entonces, las dos figuras son iguales en todos sus aspectos, es decir, tienen los mismos ángulos, los mismos lados y los mismos elementos. Y la noción 5, el todo es mayor que la parte. Por último, lo que se conoce como postulados, es decir, las verdades inmediatas específicos para la geometría, tenemos los siguientes. Es posible trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro. Es posible prolongar continuamente en línea recta una recta dada. Es posible trazar un círculo con cualquier centro y radio. Continuamos con François Viet. François Viet nació en 1540 y murió en 1603. También es conocido por su nombre españolizado como Francisco Vieta y nació en Fontenay-le-Comté, Francia. Aquí podemos ver un mapa donde se ubica España y Francia y donde está Fontenay-le-Comté. Realizó contribuciones significativas al lenguaje del álgebra. Fue uno de los principales precursores del álgebra. Fue el primero en representar los parámetros de una ecuación mediante letras. Es decir, cuando nosotros decimos piensa un número, pues podemos decir que es X, es Y, es Z, es A, es B, es M, es decir, es cualquier letra. Eso fue lo que él trabajó, siendo entonces un destacado precursor de la utilización del álgebra en la criptografía, lo que le permitió decodificar los mensajes cifrados de la corona española. Sin embargo, los primeros trabajos que realizó en el campo de las matemáticas entre los años 1564 y 1568 giraban en torno a la astronomía y la trigonometría. En 1570 dio a la trigonometría su forma definitiva en una obra titulada Canon Mathematicus. En 1591 publicó la obra In Arten Analyticem Isagoge, que significa Introducción a las habilidades analíticas, en el cual introdujo un sistema de notación que hacía uso de las letras en las fórmulas algebraicas. Fue el primero en aplicar las letras para representar una ecuación. Los matemáticos utilizaban las letras para representar variables, pero no así para representar parámetros, o lo que se puede llamar números algebraicos, o como él le llamaba, números simbólicos. Por lo tanto, él inventó el concepto del número algebraico. Su contribución a las matemáticas fue mostrar que todos los problemas de su tiempo se podían resolver mediante ecuaciones algebraicas. Continuamos con Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan nació en 1887 y murió en 1920. Nació en Erode, Tamil Nadu, cerca de la antigua Madrás, India. Fue un matemático autodidacta indio que con una mínima educación académica en matemáticas puras hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de los números, las series y las fracciones continuas. Esto de autodidacta significa que él aprendía por sí solo. Nunca fue a una escuela a recibir una educación formal, sino él agarraba los libros y se ponía a estudiar por sí solo. Aquí podemos ver una imagen de Madrás, India, su foto, y donde se ubica la ciudad donde nació, en la India. Todo este es de India. Era rigurosamente ortodoxo en cuestiones religiosas. A menudo decía, una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Como la mayoría de los estudiantes indios de su época, anotaba sus explicaciones principalmente en una pizarra. El papel era caro y no tenía recursos para comprarlo. Él tenía muy escasos recursos. Por lo tanto, escribir todas sus explicaciones en papel era casi imposible. Así que después de hacer cálculos y análisis en la pizarra, solamente registraba los resultados de los que se sentía satisfecho en su cuaderno.
Fue autodidacta y aprendía principalmente de los libros que podía conseguir, como lo habíamos dicho. Entre ellos se encuentra el libro Carr. En ese libro aparecen teoremas sin pruebas, razón por la cual no le causaba problema anotar sus conclusiones sin explicación alguna. Y aquí podemos ver la casa de Ramanujan. Ramanujan entonces desarrolló inicialmente su propia investigación matemática de forma aislada, que fue rápidamente reconocida por los matemáticos indios. Cuando sus habilidades se hicieron evidentes para una comunidad matemática más amplia, centrada en Europa, entonces él dirigió una carta a Harvey. Harvey pertenecía al Trinity College de Inglaterra, una comunidad renombrada de científicos a la que perteneció Newton. En su carta decía lo siguiente: muy señor mío, me presento ante usted como un empleado en el departamento de contabilidad del puerto de Madrás, con un salario de solo 20 libras al año. Tengo 23 años. No he tenido educación universitaria, pero he seguido los estudios ordinarios en la escuela. Después de la escuela he estado empleado mi tiempo libre en trabajar en matemáticas. No he seguido el curso regular que se hace en una universidad, sino que me estoy abriendo yo mismo un camino nuevo. Le pido que lea los papeles que adjunto. Siendo como soy pobre, si usted cree que hay algo de valor, me gustaría que publicasen mis teoremas. Él acompañó esta carta con alrededor de 120 resultados a los que había llegado. El matemático Harvey le contestó: las fórmulas me derrotaron completamente. Nunca había visto nada como ellas. Una simple mirada era suficiente para mostrar que solo habían sido escritas por un matemático de la categoría más alta. Deberían ser ciertas, puesto que, si no lo fueran, nadie tendría la imaginación para inventarlas. Entonces, Ramanujan fue aceptado en Cambridge en 1914 y se fue a vivir en Inglaterra. En ese momento comenzó su famosa colaboración con el matemático británico G. H. Harvey. Redescubrió teoremas conocidos previamente, además de formular numerosas nuevas proposiciones. En los primeros cuadernos que les hizo llegar a Harvey y al matemático Littlewood, ambos vieron que algunas de sus fórmulas sobre los números primos necesitaban demostrarse con seguridad. Tiempo después se dio cuenta Ramanujan de que, aunque tenía razones para sentirse satisfecho de sus resultados, la manera en la que él se sentía seguro no cumplía del todo con los estándares que requerían los matemáticos de su época, en especial Harvey, porque recordemos que él no tuvo una instrucción formal de matemáticas y él, como todo lo anotaba en la pizarra, se borraba, solo anotaba los resultados, no estaba acostumbrado a escribir cómo había llegado, o sea, las demostraciones. Y para los matemáticos de la época eran muy importantes las demostraciones, es decir, explicar cómo había llegado al resultado. Aquí podemos ver una foto de Harvey y de Ramanujan. Ramanujan empezó a construir tableros mágicos, Bueno, esto después se fue dedicó todo a en la el resumen de geometría, Aprende en donde Casa trató la 3. Espero que cuadratura les del sea de círculo utilidad. y Saludos. estableció un valor de la longitud del círculo ecuatorial de la Tierra, que difería del verdadero solo por unos pocos pies. Después se inclinó por el álgebra y siguió con integrales elípticas. Y aquí podemos ver una foto de Trinity College en Cambridge. Y dio métodos para calcular con gran exactitud los dígitos del número pi. Estas aportaciones de Ramanujan han sido utilizadas para los relojes de péndulo. También se ha basado en sus fórmulas para lograr calcular pi con una precisión muy alta. Y esto ha sido de gran utilidad en la tecnología moderna y espacial. Especialmente en el número pi se ha usado para la función del GPS, así como las llamadas a través del teléfono celular. Y podemos ver aquí parte de sus anotaciones. Además, logró que en 1916 Cambridge le concediera el título de Bachelor in Arts. En 1917 fue nombrado miembro del London Mathematical Society. Para 1918 lo eligieron como Fellow of the Royal Society, siendo el segundo hindú que obtuvo esta distinción, pero el más joven en lograrlo. En el mismo año lo nombraron Fellow de Trinity College de Cambridge, con un muy buen sueldo y sin obligaciones. Aquí sí fue el primer hindú en obtener este mérito. Además, en Madrás le dieron otra beca y crearon una cátedra de matemáticas para él. Aquí podemos ver una foto de Ramanujan, aquí en el centro, con otros científicos del Trinity College.
Desde su llegada a Cambridge, él mismo se preparaba su comida. Siempre fue vegetariano. A veces no se alimentaba muy bien, ya que eran tiempos de guerra. Recordemos que era la Primera Guerra Mundial, 1914, cuando él llegó a Cambridge. Y en ocasiones el alimento escaseaba, así que enfermó. Tiempo después, Ramanujan regresó a Madrás en 1919, porque estaba muy enfermo de tuberculosis. Allá lo recibieron con honores y fueron momentos muy gratos porque volvió a sus orígenes y porque el clima de Inglaterra no ayudaba a su recuperación. Ellos le dieron el mejor tratamiento que había en la India, pero solo tuvo la dicha de permanecer un año más en la ciudad que lo vio crecer. Él falleció a los 32 años en 1920. En este año, a pesar de su debilidad por la enfermedad, siguió escribiendo más y nuevas fórmulas. Su mente no se detenía y con las herramientas y el conocimiento que obtuvo en Cambridge, logró escribir un cuaderno más. Y aquí tenemos una imagen de un templo en su ciudad. El cuaderno que escribió al final lo encontraron hasta el año 1976. Este ha inspirado numerosos trabajos de matemáticos posteriores, como la comprensión de los hoyos negros. Se ha tratado de mostrar sus enunciados, así como abierto nuevas direcciones de investigación que Ramanujan no conocía. Durante su corta vida, Ramanujan fue capaz de compilar casi 3.900 resultados independientes, en su mayoría de entidades y ecuaciones. Casi todos sus hallazgos se han demostrado válidos, aunque algunos ya eran previamente conocidos. Logró resultados que eran a la vez originales y muy poco convencionales, como los números primos de Ramanujan y la función teta de Ramanujan, que a su vez ha inspirado una gran cantidad de investigaciones posteriores. Y esta es la imagen del cuaderno encontrado en 1976. Al final, ya no logró demostrar cuál sería el próximo número primo de una secuencia. En la actualidad, ese sigue siendo un problema por resolver. Sin embargo, esas aproximaciones han sido las bases para encriptar datos que protegen el dinero cuando se hacen pagos a través de Internet. Y bueno, pues este fue todo el resumen de Aprende en Casa 3, Matemáticas, segundo grado de secundaria. Espero que les haya sido de utilidad y si te gustó, por favor, dale like, suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. Gracias.